Entonces, hasta acá hablamos de la autonomía del arte. El otro eje que me parece interesante es el contexto en el que vamos a seguir desarrollando este siglo XIX. Hay una tendencia a poner en crisis la filosofía. ¿Por qué? Porque aparece, se desarrolla un pensamiento que se le ha llamado el positivismo, ¿no? Esta idea de un avance científico y la idea, el famoso curso de filosofía positiva, en donde lo que se empieza a plantear este dominio de estudiar la sociedad como si fuera, ¿se acuerdan que hablábamos? Un organismo vivo, ¿no? Entonces, buscar leyes que sean leyes de la naturaleza. Y de esa misma manera, también el positivismo llegó a influenciar en la historia del arte y en la disciplina artística. Entonces, todo cambio que se producía en la obra de arte estaba vinculado, estaba determinado por cuestiones que estaban vinculadas a la raza, cuestiones que estaban vinculadas al clima, cuestiones que estaban vinculadas a la geografía, es decir, cuestiones que excedían a la obra misma. O sea, todo lo externo determinando en el hacer de la obra. Entonces, aparece esta vinculación y por el otro lado una visión muy cientificista, desde esa visión de la ciencia del positivismo, ligada, por eso hablamos de un conocimiento positivo, ¿no? Ya no el idealismo, ya no lo filosófico, sino que lo que yo quiero son datos. Incluso hasta el día de hoy las metodologías de investigación ustedes lo pueden relacionar a esto que estamos viendo por este interés que había cuando surge los métodos las metodologías de investigación vinculadas a esta búsqueda de la verdad y lo objetivo, ¿no? Como que escribir en tercera persona da el criterio de objetividad. Bueno, hoy por hoy la objetividad es, podríamos decir, es cuando lo que uno ha aprendido, ¿no? Es decir, el pensamiento objetivo así neutro y saneado, blanco y totalmente alcoholizado, de alcohol en gel, diríamos, es decir, todo sanitizado. Ese pensamiento, en realidad, todo proceso histórico de las ciencias sociales, de la estética y demás, está cargado de un posicionamiento por parte del autor. Entonces, por eso es que hinchamos tanto con saber de dónde vienen, con quién se pelean los autores, ¿no? Y el grado de objetividad lo da, en el caso de la historia, el uso de las fuentes, pero, por sobre todo, ser consciente de los prejuicios con los que uno va a trabajar. Y, bueno, la importancia de la metodología. No me voy a meter más en ese tema que ustedes lo ven en metodología de investigación, pero para que vean en este clima del positivismo. Como contraparte a estas posturas positivistas, podríamos pensar en una persona que pone en duda creer en una humanidad que todo lo iba a poder hacer, que no tenía límites. Yo siempre doy el ejemplo del Titanic, ¿no? Es decir, el Titanic era como, ya después del Titanic no había nada que pudiera superarse y bueno, y se encuentra con la naturaleza. Como posiciones antipositivistas podríamos pensar en el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Federico Nietzsche lo vamos a leer una obra que hace él de su juventud, que se llama El origen de la tragedia, en donde vamos a analizar esta concepción con respecto al arte y a los criterios de valoración. Y otro filósofo que vamos a estudiar dentro de este módulo va a ser Heidegger. Martin Heidegger, muy mal visto por sus meses en los que estuvo colaborando, que fue rector
cuando el nazismo entra en el poder, después él renuncia y se va. Es decir, no pensar, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, tanto Nietzsche como Heidegger fueron como, ay, no se puede hablar de filosofía alemana de Nietzsche ni de Heidegger porque son nazis, ¿no? Entonces había una simplificación de su pensamiento. Cuando empieza a aparecer este posicionamiento del pensamiento posmoderno, se empiezan a revalorizar sus obras justamente por las concepciones y por el peso, ¿no? de lo que estaban planteando, ¿no? Piensen en un postestructuralista como Foucault, que recupera obras de Nietzsche, ¿no? Entonces vamos a leer una conferencia que va a brindar Heidegger sobre el origen de la obra de arte. Se los ubico, ¿no? Es decir, fines del siglo XIX, Nietzsche, principios del siglo XX, Heidegger. La obra de Heidegger más conocida es Ser y Tiempo. Piensen a Heidegger en el contexto de las vanguardias y en este periodo de entreguerras. Entonces, para no irme más de tema, en esta breve presentación, digamos, nosotros empezamos hablando sobre qué era la obra desde un posicionamiento que me parecía interesante. Una autora argentina, actualmente está viviendo en España, está trabajando en el Museo de Reina Sofía. Sí, en el Reina Sofía está trabajando, me parece. Sí. Ahora entré en la duda por no traerme machete. Que era Ana Longoni, que trabajó esta vinculación de arte y poder. ¿Por qué nos interesaba? Porque decíamos que el posicionamiento que le vamos a dar, el sesgo que va a tener esta asignatura, es un sesgo que pretende rescatar esta posibilidad de recuperar el pensamiento estético, el pensamiento con respecto a la obra de arte, pero desde un pensamiento que critique y que tenga una cierta apertura hacia esto que se ha denominado, este paradigma, podríamos decir, nuevo, que está poniendo en discusión el paradigma de la modernidad, que es el pensamiento decolonizador. Y en ese pensamiento de decolonización recuperamos un autor argentino, que era Enrique Dussel, que proponía justamente una estética para la liberación. O sea, hacía un paso más a este pensamiento crítico y decolonial y hace una propuesta estética, ¿no? Y en ese pensamiento recuperábamos esta vinculación entre el arte y el poder, como una manera de desarmar esa cierta mirada ingenua con respecto al arte. Eso fue en un inicio. Después dijimos, bueno, pero para poder pensarlo empezamos a desarmar ciertas categorías que vienen dadas. Una de esas categorías es la categoría de obra de arte. Entonces, sabemos que el concepto obra de arte es un concepto que surge en la modernidad, con el cual se va a estudiar el pasado y con el cual se construye un criterio de valoración que era la belleza, y aparece esta idea de bellas artes. En esa manera de pensar que es de la modernidad surge una disciplina, en este surgimiento de los discursos específica, que era la estética, ¿no? Entonces tenemos estética, bellas artes y artista. En el paraguas de, podríamos decir, una estética moderna. Quizás uno de los movimientos que más claramente presentan la modernidad y lo que es lo moderno, dijimos, era el movimiento de las vanguardias. Y ahí aparecía esta vuelta de rosca, porque es un concepto que surge dentro de este pensamiento eurocéntrico, y la pregunta sería, ¿qué pasa cuando retomamos estas categorías europeas para pensar las producciones argentinas, ¿no? O americanas,
¿no? Es decir, si una característica que tuvo la idea de las vanguardias como propuesta estética era su quiebre con la institución arte, que implica los lugares de consagración, que implican los discursos consagratorios, que implica el rol de la crítica, que implican los salones, las exposiciones y demás. Bien, toda esa institución arte que dice quién es artista y quién no, quién queda en la historia y quién no, dónde se aprende, quién me enseña, desde qué mirada me enseña, entonces se me hizo largo.